Bienvenidos todos a este video de nuestro canal en Indomus Reyes Destronados. En esta oportunidad les traemos una partida demostrativa a modo de tutorial, una partida que hemos tenido con Adrián, con la cual vamos a explicar los fundamentos básicos. Como pueden ver, en partida ya se encuentra Capital del Reino, es un recurso del tipo inicial, no tiene ningún efecto. Ni bien arranca la partida, ya tiene que estar este tipo de recurso sobre la mesa. Como yo fui quien comenzó primero, tomo un nuevo recurso, en este caso Cáliz Titánico, y haciendo el pago de un recurso, pongo en juego la carta Querubín, que es de coste 1. Recuerden siempre los costes, lo vamos a ver con ese símbolo de sol que está en la esquina superior derecha. Ahora, como verán, yo voy a robar una carta por la carta Querubín porque tiene un efecto disparado que me indica que si todas las cartas son del subtipo deidad, por supuesto se incluye a sí misma, me permite entonces robar una carta del mazo. Adrián robó la carta Escrito Olvidado de su mazo de recursos, la cual le permite nombrar una carta de su oponente para que por su próximo turno él no lo pueda jugar, y ahora está pagando dos recursos para jugar la carta Hostigador. Hostigador tiene un efecto disparado, eso es lo que significa aparición en juego, que le permite buscar en su mazo una unidad de coste 1, siempre y cuando el subtipo sea imperial. Por ese motivo él busca Explorador de Tierras, que como pueden verificar tiene coste 1. Y cuando Explorador de Tierras entra en juego, tiene también un efecto disparado que levanta una carta que esté en juego del oponente que sea de coste 2 o menos. Por ese motivo yo remuevo Querubín y lo devuelvo a mi mano. En este punto Adrián acaba de atacar tanto con Hostigador como Explorador de Tierra, sumando un ataque de 5, por eso de 40 me voy a 35, y luego jugó Abrir los Caminos, que es una carta que le permitiría robar unas 3 cartas, pero yo juego un Decreto Imperial, que es una acción que interrumpe una carta de acción del oponente. Recuerden, las cartas de acción son un tipo de carta que te permite jugarlas tanto en tu turno como en el turno de tu oponente, salvo por supuesto que el texto dijera lo contrario. En este momento habría robado la carta Represa de Agua, que es una carta con la que después voy a cometer una equivocación, porque si se fijan me permite al final de mi turno recuperarla enviando una carta al abismo del tope de mi mazo. Pago un recurso y juego nuevamente la carta Querubín que anteriormente la había levantado del campo de juego a mi mano, Explorador de Tierras. Así que volviendo a jugar Querubín, nuevamente vuelvo a robar una carta disparando por supuesto lo que es el efecto de Querubín. Muy bien, mientras que estoy pensando en mi próxima jugada, aprovecho para comentarles cuestiones básicas. Recuerden, cada jugador juega 40 vidas, la condición de victoria sería que su oponente llegue a 0. Otra condición de victoria sería dequear las cartas del mazo del otro, es decir, que se queden sin cartas. En este momento y pagando dos recursos, juego Cristal Ascendida, donde tiene un efecto disparado que si todas mis unidades son del tipo deidad, hago objetivo a una unidad del oponente y la destruyo. Por ese motivo hago objetivo al hostigador y esta es destruida y enviada por supuesto al descarte. Las unidades que recién entran al juego normalmente no pueden atacar, excepto que como Crystal, que tiene la habilidad Frenesí, y muchas de las cartas que Adrián va a tener en su mazo de agresión imperial, las cartas que tienen Frenesí pueden atacar apenas son bajadas y puestas en juego. Pero yo decido no atacar y pasar a un modo más defensivo. Adrián va a robar de su mazo de recursos Represa de Agua, la misma carta que ya vimos anteriormente que yo también había robado. Y va a jugar por coste 1 también el Explorador de Tierras para levantarme una vez más Querubín. Y luego con sus dos exploradores, que como les he mostrado tiene frenesí, por lo que ya puede atacarme apenas es puesta en juego. Yo tenía la intención de poder bloquear un ataque con Crystal, pero él va a jugar Tributo por Religión, que es una acción que no puede ser interrumpida, es decir, con un decreto imperial no la podría interrumpir, y destruye una unidad en juego, sin necesitar hacer objetivo ya que Crystal era mi única unidad en juego. Y como tributo por religión tiene un efecto más que dice luego su oponente descarta una carta al azar, es por eso que le muestro por supuesto con el dorso todas las cartas que tengo y Adrián elige una carta para descartarme. En este punto los ataques de los exploradores de tierra entran sin tener ningún bloqueador, por lo cual son 4 puntos, de 35 me voy a 31,
Finalmente es mi turno, robo una carta de recursos y me toca instrumentos religiosos. Recuerden, cuando comienza el turno de un jugador, él va a recuperar todas sus cartas de recursos que haya gastado previamente, va a robar una carta de recursos nueva, también va a bajar todas las cartas que hayan atacado previamente que estarían en la línea de atacantes, van a bajar nuevamente a la línea de formación y luego recién ahí va a robar una carta de su mazo principal. En este momento estoy pagando un recurso para volver a jugar a Querubín, que ya había sido subida a mi mano por segunda vez. Esperemos que esta vez pueda quedarse en juego. Y nuevamente, haciendo uso de su efecto, voy a robar una carta de mi mazo. Adrián en este momento roba una carta de recursos de Escrito Olvidado, ya que pasé de mi turno y con Escrito Olvidado nuevamente me va a nombrar una carta para que yo no pueda jugarla por mi próximo turno, siendo esta la que él ha nombrado Justiciero Solemne, por lo cual por mi próximo turno no puedo jugar dicha carta. Aquí Adrián empieza a contar sus recursos, está tratando de calcular su jugada. Con un recurso paga la carta de Dama Cortesana, la cual tiene un efecto disparado que le permitiría robar una carta cada vez que él va a robar un recurso al principio de su turno. Y ahora, pagando 3 recursos, va a jugar Gorath el Bruto, una carta bastante fuerte de su mazo de agresión imperial. Una carta que cuando declara ataque, y todas son de tipo imperial de las que tiene él en juego, va a descartar una carta mía de mi mano y luego voy a perder vida en relación al coste de la carta que justamente me haya descartado. Pero yo voy a jugar una acción que se llama Génesis para clavarle el visto de forma lisa y llanamente. Génesis es una carta que no puede ser interrumpida y mezcla todas las unidades que estén en juego de vuelta a su mazo. Así que de esta manera Adrián queda completamente interrumpido de la estrategia que estaba realizando. Y menos mal, porque si no, la verdad, me hubiese superado ampliamente con bastante poder de ataque. Como aclaración que vale la pena decir, cada vez que un efecto nos hace ver nuestro mazo, sea porque lo hacemos nosotros o porque lo hace nuestro oponente, luego es necesario mezclarlo y que luego el oponente lo pueda partir. En este momento robo la carta Cáliz Titánico de los recursos, es una carta que ya me había tocado, así que la tengo 2 veces en este momento. Es una carta que me permite poder moverla de lo que es mi zona de recursos disponibles a la zona de recursos pagos, para poder activar alguno de los efectos que tiene la carta. Esto significa que si yo quiero activar uno de los efectos que tiene el texto de la carta, no la podría utilizar para pagar el coste de una carta de mi mano. Y en este momento estoy pagando 5 recursos para poner una de las cartas más poderosas que tiene mi mazo. Umbranicu, Dios Lunar. Como verán, el texto de la carta dice resistente. Resistente es un tipo de efecto estático. Vamos a aprovechar esta oportunidad para explicar. Los efectos estáticos son justamente efectos que están todo el tiempo cumpliéndose y de manera continua. No depende de ningún tipo de evento que tenga que ocurrir en juego para que ese efecto esté cumpliéndose. Y en este caso, resistente significa que no se le pueden tirar cartas de acción, como bien lo indica el texto de la carta. Resistente es carta de acción. Las cartas de acción que destruyen cartas en juego, como podría ser por ejemplo llegada al inframundo, no pueden afectar en este caso Umbranicu. Y ahora, por el efecto de Umbranicu que me permite buscar una carta de mi mazo de tipo deidad que tenga un coste igual o menor a la cantidad de recursos que tengo yo, recuerden tenía 5, en este momento voy a jugar a la divinidad Magius, que tiene un coste 2. Es decir, hice una jugada un poco más cautelosa en vez de aplicar una carta, por supuesto la tenía, de coste mayor. Y también por lo que es el efecto de Umbranicu, ambos jugadores van a perder vida igual al coste de la carta que se haya jugado. Por ese motivo es que tanto Adrián como yo perdemos 2 puntos de vida, que es por el coste de Divinidad Magius. Como les había adelantado, cuando me tocó la carta Represa de Agua, yo había cometido un error al interpretar incorrectamente esta carta, creyendo que podía recuperarla también en el turno de mi oponente, pero como pueden ver bien en el texto de la carta, solo puede ser recuperada al final del turno que es propio, y esto es bastante importante para poder señalar. En una partida se cometen siempre muchos errores, sea por no conocer bien las cartas, por apresurarse y no entender bien los efectos. Son cosas que pueden pasar,
hay que tratar de estar lo más atento posible y aprender de los errores. No hay que preocuparse por eso, siempre la experiencia hace que uno aprenda. En este momento Adrián está jugando 4 recursos para jugar al Rey Vladik. El Rey Vladik, como ya saben, es la imagen del mazo de agresión imperial, así que como se pueden esperar es una carta bastante importante de este mazo. Como yo no puedo impedir que Vladik entre en juego, dispara Puedo su jugar hasta efecto de dos aparición en unidades de juego y le va a descarte permitir iniciales buscar después de una una carta mesa de tipo jugada. imperial de coste 2 o menos del descarte. En este momento Adrián la única carta que tenía era hostigador, por ese motivo la puede ¿Ok? poner en juego y también por lo que es el efecto de hostigador va a buscar de su mazo una carta de coste 1 que también sea imperial y así es como va a jugar al explorador de tierras que como ya saben también dispara un efecto que levanta una carta de coste 2 o menos que tenga el oponente en juego y así es como va a levantarme a Magius del campo de juego a mi mano. Este es un momento excelente donde pueden ver el gran nivel de complejidad de interacciones que tienen las cartas de Indomus, con una carta de recursos que es instrumentos religiosos, como pueden ver también en el texto de Pero la igual no carta, tengo una carta de puede acción. destruir este recurso para poder ver mi mano y descartarme luego una carta de acción de las que tenga. En este punto de la partida me estoy lamentando por haberme equivocado al no recuperarme represa de agua, ya que con un recurso disponible podría haber tenido alguna manera de impedir esta jugada de Adrián. Ahí selecciona llegada del inframundo y me la descarta. En este momento Adrián ya movió sus cartas de la línea de formación a lo que es la línea de atacantes y me está atacando con sus 3 unidades y yo estoy viendo de qué forma voy a bloquear el ataque que se viene. Saca todo. ¿Bloqueas? Por 4 pero tiene derrotado. Y Juego otra pongo a carta. Umbranicu para poder bloquear el ataque del hostigador. Por lo tanto, por lo que es el ataque de explorador de tierra, que es 2 y el Vladi 4, se Pasa suman 6 y me pasan 6 puntos de 6. vida quedándome en 23. Y sin cometer ninguna equivocación, Adrián se iba a utilizar correctamente represa de agua, Fin por del ese turno, motivo tengo envía la efecto. primera carta que tiene en el tope de su mazo al abismo, condición para poder recuperar represa de agua y hacer que de lo que es la zona de los recursos pagos vuelva a los recursos disponibles. Aprovechando este momento en el que estoy pensando en mi próxima jugada, también les quiero comentar cómo se resuelve el combate. Cuando hay 2 unidades que están en combate, el daño restante traspasa a los puntos de vida de nuestro oponente, cuando somos los atacantes por supuesto, y además solo se puede utilizar una unidad para bloquear un ataque. Los combates se resuelven, es decir, 1 versus 1. En este momento se va a dar una gran jugada. Yo voy a pagar 3 recursos para poner en juego Justiciero Solemne, que tiene un efecto disparado que me permite hacer objetivo a una unidad en juego y enviarla al abismo. Y en este momento Adrián, para poder evitar que yo la envíe al abismo, va a jugarse sobre su propio Rey Vladik un llegar al inframundo, Sí, que como tiene un coste que dice que tiene que destruir una carta, no puede ser evitado de ninguna manera. borro Muchas las cartas cartas. tienen en su texto la palabra clave que es para. Todo lo que esté previo a este para es Esta un carta coste la que guardo se al tiene que oponente cumplir para por más poder 4 activar el efecto que luego proviene, esta y palabra para, luego y lo solo que me es queda el corregir. coste que nosotros pagamos para 4. poder activar ese efecto no puede ser contrarrestado. Y como la carta destruida con llegar al inframundo era el Rey Vladik y el Rey Vladik tiene un coste 4, yo tuve que quitar 4 cartas del tope de mi mazo y enviarlas al descarte y luego Adrián pudo revisar mi Este Vladi descarte y está elegir hasta derrotado, usted 4 decide si cartas va a que pelear las o no. llevaría directamente al abismo. Y como el Rey Vladik tiene otro efecto disparado No que se llama está, no se derrotado, activa, no que puedo. se cumple Termina el cuando es descarte. destruida y Descarte ya enviada al listo. descarte, en este momento dispara un nuevo efecto que le va a permitir a Adrián robar unas 2 cartas del tope de su mazo. Robo 2 nomás. Aprovechando este momento de quietud en el cual estoy analizando mi próxima jugada, los invito Estamos a en todos los que turno. están viendo este video Cualquiera. a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram, como también recordarles que en Facebook, en la sección de notas, tenemos también puesto el manual oficial del juego que Ojo tiene que hay 9 aproximadamente ahí, 21 Vladi llegó al páginas, el cual por inframundo. supuesto pueden consultar para poder ver todas las reglas del juego. En este momento, usando la carta de recurso Cáliz Titánico, voy a enviarla desde mi zona de recursos disponibles hacia la zona de recursos pagos para poder activar el efecto que describe en su texto de carta para darle frenesí al justiciero solemne que había entrado en mi turno
con la intención por supuesto de poder ya usarla para atacar en ese mismo turno. Y en este momento estoy aplicando un arma sobre Justiciero Solemne y esto chicos es un absoluto spoiler que hemos decidido darles de nuestra próxima expansión Valhalla. Las armas son tipos de cartas que se aplican sobre una unidad dándoles algún tipo de beneficio que estaría descrito en el texto de la carta. Este tipo de cartas la van a encontrar en la expansión Valhalla. Como por supuesto Adrián sabe que voy a atacar y no quiere perder puntos de vida, ha enviado desde su descarte al abismo el recurso de instrumentos religiosos para poder cancelar el ataque de hasta 2 unidades atacantes, coincidiendo por supuesto con la cantidad de atacantes que estaba yo aplicando. Por ese motivo, bajo a Umbránico y a Justiciero Solemne desde lo que era mi línea de atacantes, regresan nuevamente a la línea de formación. Se considera que el ataque está cancelado, por lo tanto vuelven nuevamente para la línea de formación. Enviando al abismo la primer carta del tope de mi mazo, tristemente una llegada al inframundo, una carta que sin lugar a dudas no hubiera querido enviar al abismo. Recupero represa de aguas desde mi zona de recursos pagos, regresa a mi zona de recursos disponibles. En este momento, como tengo 9 cartas, ya que había robado anteriormente por la aplicación del arma sobre Justiciero Solemne, la cual me permite robar según la cantidad de fuerza que tiene la unidad donde estoy aplicando el arma, en este caso era Justiciero Solemne con una fuerza de 4 más 1 por el arma aplicada, tuve que robar unas 5 cartas y en este momento tengo que descartar ya que el máximo de cartas que podemos tener en la mano es de 6. Si en algún momento cuando ya termina nuestro turno tenemos más de 6 cartas, hay que descartarlas, es decir, enviarlas al descarte hasta volver a tener 6. Como podrán ver, el partido en general pareciera en el que estoy perdiendo. Las jugadas no se están dando de la mejor manera para mí. También estoy cometiendo varias equivocaciones. Podríamos hacer un análisis al respecto. Adrián no está tampoco consiguiendo realizar demasiado daño como puede realizar agresión imperial y esto se debe principalmente a que no le están tocando las piezas claves que componen el combo de su mazo. Esto daría un giro de 180 grados ahora que se ha decidido por jugar la Gran Fortaleza, que tiene un efecto disparado donde indica que si todas sus unidades comparten el mismo subtipo, ya puede buscar libremente en su mazo una unidad y poder ponerla en su mano. Eso es justamente lo que él estaba buscando para poder traer una carta que ahora vamos a ver dentro de poco, que es pieza clave para su combo. Yo trato de jugar esta carta que vulgarmente llamamos la calavera, que se llama Petrificando al Miedo, que trataría de cancelar un efecto disparado, por supuesto en este caso el de la Gran Fortaleza, pero Adrián jugando un decreto imperial interrumpe dicha carta de acción, por lo tanto el efecto disparado de la Gran Fortaleza entra sin ningún tipo de problema. Adrián buscando en su mazo ahora va a buscar una carta que se llama Soldado Imperial, que la vamos a ver dentro de pocos segundos. Esta carta, como les comentaba, es pieza clave del combo de agresión imperial porque es la que inicia en realidad este motor de búsqueda. Aquí la tenemos en pantalla, Soldado Imperial. Una vez que entra en juego nos permite buscar en el mazo a otra unidad imperial de coste 2 y poder jugarla sin pagar el coste. En realidad, Soldado Imperial es el que inicia el combo, es la que se juega para buscar Hostigador y Hostigador busca luego una carta más. Que eso ya lo vimos en las jugadas anteriores. Pero yo decidido a que Soldado Imperial no entre en juego, jugaré una acción llamada Irse de este mundo que interrumpe justamente que una unidad del oponente entre en juego. Y como bien dice el texto, puedes enviar al abismo una carta de tu mano en lugar de pagar el coste. Estas son condiciones que ciertas cartas nos ofrecen para poder jugar las cartas sin tener que pagar el coste. Y no puedo pegar. Sin la oportunidad de que Adrián pueda interrumpir irse de este mundo, tiene que enviar entonces al descarte a su soldado imperial. En este momento robo comercio exótico, que también es otra carta spoiler de la expansión de Valhalla. Como podrán ver en el texto de la carta, tiene una sinergia con las cartas de tipo de armas. Aprovechando mientras que estoy calculando mi próxima jugada, también para comentarles que estas dos cartas, tanto Comercio Exótico como el arma, que antes apliqué sobre el Justiciero Solemne, son cartas promo que estamos entregando de regalo a todos los jugadores que acudan a nuestras juntadas para conocer el juego. Así que ya saben,
Si se acercan a nuestra juntada se van a poder llevar estas dos cartitas promo, spoiler absoluto de nuestra próxima expansión, Valhalla. Y ahora pagando ni más ni menos que 5 recursos, juego a Amalam el dios solar, la cara y figura del mazo de las deidades. Como podrán ver, el efecto disparado de Amalam cuando entra en juego hace que todas las unidades del oponente de coste 3 o menos sean destruidas. Por ese motivo, Explorador de Tierras de Adrián se va al descarte y luego tengo que robar una carta por cada deidad que tengo en juego, por supuesto incluyéndose a sí misma, es decir, tengo que robar 3 cartas. También aprovecho para poder indicarles que si el texto de la carta dijera la palabra puede, significa que obviamente el jugador puede elegir tanto hacer como no el efecto, pero en este caso, por ejemplo, Amalam dice luego roba una carta, es decir, tenemos la obligación de cumplir ese efecto. Recién veíamos como Adrián estaba contando la fuerza de todas las cartas con las cuales lo estoy atacando y sumaban ni más ni menos que 16 puntos, así que de 38 pasaría a 22 puntos de vida. Ya pueden ver cómo el partido toma un poco más de color para mi posición. En este punto el partido se encuentra ya un poco más trabado, tanto Adrián como yo tenemos una cantidad de vidas muy similar. Cualquier persona podría llegar a perder en este momento si comete algún tipo de equivocación. En este momento comienza el turno de Adrián y roba la carta Muñeco Bufón que le permite destruir este dicho recurso Muñeco Bufón para también de esta manera destruir un recurso de su oponente. Como van a ver ahora en la pantalla, Adrián va a revisar mi descarte y es una excelente oportunidad para recordarles que cada jugador puede ver lo que es el descarte y el abismo tanto del oponente como los suyos. Y aprovechando este momento en el que Adrián está calculando su próxima jugada, también recordarles cuestiones básicas, por ejemplo el mazo principal está compuesto por 30 cartas y el mazo de recursos por 15 cartas. En este momento Adrián ya está calculando los recursos que va a pagar y va a usar 3 recursos para jugar a Gorath el Bruto. Cuando declara ataque, dispara. Si todas las unidades son imperiales, te miro la mano, te descarto una carta y perdés vida igual a todo. Y después tiene un aura que todas las imperiales ganan uno de fuerza. ¿Entra? Ahí permito que Gorath pueda entrar en juego, en realidad por no tener ninguna carta que pudiera impedirlo, y aprovechando también la explicación de Adrián cuando él mencionó la palabra aura, aura es justamente un tipo de efecto estático que siempre se está cumpliendo como bien ya dijimos anteriormente. En este punto dispara el efecto de gran fortaleza y busca entonces una unidad en su mazo y él buscaría nuevamente la carta de soldado imperial, pero primero utiliza el efecto de muñeco bufón rompiéndolo para poder romper mi carta de aves de la realeza, lo cual es una excelente jugada porque si él jugara soldado imperial por supuesto va a querer que el efecto de soldado imperial se pueda disparar y con aves de la realeza yo podría cancelar ese disparo de una carta en juego, así que de esa manera lo destruye y lo evita. Juega entonces Soldado Imperial, pero yo lo evito usando la acción Maldición del Gran, una carta que como pueden ver en su texto tiene un coste adicional, lo que significa que tiene que poder cumplirse de manera obligatoria para poder jugarla. Si no pudiéramos cumplir el coste adicional, ni siquiera podemos intentar jugarlo. Maldición del Grande entonces impide que Soldado Imperial entre en juego y ahora estaría Adrián atacando con Gorath el Bruto, así disparando su efecto, lo cual haría que pueda ver mi mano y descartarme una carta. Por el efecto también de Gorath, como la carta que me ha descartado es Justiciero Solemne cuyo coste es 3, voy a perder 3 puntos de vida y luego voy a perder 6 puntos también por el ataque de Gorath que es de 4 más 1 por su propia aura que le hace sumarse 1 y la gran construcción que también le hace sumar 1 y por ese motivo ataca por 6 y paso a tener entonces 14 puntos de vida. Vale también la pena hacer la aclaración, como todas mis cartas ya habían atacado en el turno previo, es decir, que no se encuentran en la línea de formación, sino que se encuentran en la línea de atacantes, no pueden esas cartas ser utilizadas para bloquear los ataques. En este momento Adrián nuevamente envía la primera carta del tope de su mazo al abismo para recuperar entonces nuevamente represa de agua.
Así da por concluido su turno y comienza el mío, recupero entonces los recursos que tenía y robo uno nuevo y me toca pescado fresco, el cual me va a permitir nombrar un tipo de unidad. Por supuesto voy a elegir las deidades, que es el arquetipo que estoy jugando, y eso va a hacer que siempre que éstas estén atacando ganen uno de fuerza. Esta carta es la que me terminaría dando, y lamento el spoiler, la victoria de esta partida. Analizando cómo sería mi próxima jugada, tengo una acción que se llama Preparando el Sacrificio que me va a permitir robar unas dos cartas del mazo y en este momento estoy eligiendo muy cuidadosamente de qué manera lo voy a pagar porque también tiene una opción adicional en la que lo puedo pagar de una manera distinta, que sería enviando dos cartas de mi mano al abismo y así no pagar el coste de la carta, pero como ya solamente tenía tres cartas en mi mano y me iba a quedar con una sola si lo hacía de esta manera, preferí pagar realmente el coste de la carta. Entonces pago con los recursos y finalmente puedo ver mi mazo y seleccionar las cartas que me van a dar la conclusión de este partido. Ya en este punto se puede realizar algún tipo de análisis más en frío. Como les había adelantado antes, Adrián no tuvo la suerte de robar las cartas que eran las piezas más claves de su combo como soldado imperial. Puedo decirles que la situación hubiera sido completamente distinta si él hubiese robado soldado imperial desde el principio para poder hacer ese combo donde se busca un hostigador y luego se puede buscar una carta que es la caballería real, una carta que de hecho no la han visto en esta partida, pieza clave del mazo de la agresión imperial porque suma más 2 por cada unidad imperial que hay en juego. Con eso, con ese combo armado en la mesa, realmente hay un poder de ataque muy grande. En esta partida no se ha dado esa situación. Y bueno, para concluir entonces estoy pagando dos recursos para volver a jugar a Crystal, que hace objetivo a una unidad en juego que sería Gorat. Adrián se queda sin bloqueadores en la mesa y finalmente así concluye el partido realizando un ataque de ni más ni menos que 22 puntos. Espero que hayan aprendido un poco de esta partida demostrativa y por supuesto síganos en las redes, responderemos cualquier consulta que tengan. Saludos.